¿qué es el cable mandinga? Porque evidentemente tiene una explicación técnica, que después me explicaba que, bueno, que es el cable que se usa en alambrados y demás. Pero vamos a ir mucho más con rigor científico, le vamos a explicar a la gente. Y de lo que no se tiene que hacer con ese cable, ¿no? Claro, bueno, el famoso cable mandinga, como se lo conoce, es un piolín que se usa para alambrados eléctricos, para hacer alambrados eléctricos rurales. O sea que es conductor. Es un piolín de nylon, pero que tiene hebras metálicas, que es conductor justamente para el alambrado eléctrico. Es un piolín que es conductor, tiene alambrecitos metálicos que conducen la electricidad. Tuvimos un corte ayer, que fue una desgracia diría, muchísima suerte, de una nena de acá de la ciudad que, remontando un barrilete inocentemente y sin ninguna maldad, se le enganchó el barrilete en la línea de media tensión. La línea de media tensión lleva en 3 fases 13.200 volts. Este cable mandinga, que es conductor, se enredó entre las fases, provocando un corto franco entre las 3 fases, que gracias a Dios hizo saltar el interruptor que alimenta Torquis, Tres Picos y toda una zona rural amplia. Además se le desprendió de la mano a la nena, ¿no? No sé bien cómo fue detalladamente. Yo sé que el padre vino a pedir disculpas, que bueno, es un accidente, no hay tampoco por qué pedir tanta disculpa. No sé bien cómo fue, lo que sí fue milagroso que no mate a esa nena, porque es un cable, ese piolín es un cable. Es como estar agarrado a un alambre finito. Es como claro, es como tirar un cable desnudo y con la mano. Yo no sé si lo tenía ovillado en un palito seco, las manos bien separadas, y el corto fue muy franco y muy neto como para que el interruptor lo vea enseguida. La sensibilidad del equipo hizo que se abra el interruptor y bueno, quede todo fuera de servicio, y eso fue lo que le salvó la vida a esta nena, que no quede electrocutada. Ahora, Eleazar, ¿cómo distinguís un cable de esos del piolín? A ver, un tipo desconocedor, como el caso mío, que para mí los piolines son todos iguales. ¿Cómo haces para distinguir uno de otro, no? Sí, es fácil. El piolín, vos lo mirás y es un piolín común, normal, de nylon. Pero si uno lo mira detalladamente, tiene unas hebritas de hilo conductor, o sea, de un alambrecito. Tiene hasta, creo que son 5 hilitos de un alambre esmaltado que es brillante, y eso es lo que conduce la electricidad. Y Eleazar, ¿hay algún otro tipo de hilo que para tener en cuenta, que por ahí a uno se le puede llegar a pasar, que bueno, uno podría correr riesgo, que se podría prestar a esto, que sea justamente la posibilidad que pueda transitar la No, energía mirá, convenientemente, o sea, ningún hilo te asegura de que te va a aislar los 13.200 volts, y más si tiene suciedad, impurezas o ninguno, yo no lo tocaría. Pero ¿qué pasa? Con un hilo normal o un hilo de nylon normal, quizá no pase nada, o se enriede en la línea, se toquen los cables, salten las protecciones y a uno no le pase nada. Pero este tipo de hilo en especial está fabricado para conducir corriente, porque justamente es el que se usa en la electrificación de alambre eléctrico para el ganado. O sea, está diseñado para conducir corriente. ¿No tiene algo más de rigidez que Muy poco, porque son hebritas muy finitas y es muy poquito, prácticamente no le da mucha rigidez al piolín. Hace poquito, una semana atrás, se salió de servicio una línea acá, de la que va para el Calvario, que bueno, no afecta a todo el pueblo, pero sí una zona rural, y justamente por un trozo de ese hilo que se voló por el viento y se enredó en la línea y nos hizo saltar la línea. Y bueno, recorriendo encontramos ese hilo enredado en los cables. Pero bueno, en ese caso era un trozo de hilo y no pasa nada. En el caso concreto del domingo, lo tenía una criatura en la mano. O sea, fue un milagro que no la mate. Es importante lo que vos decís, más que nada para
para que tengamos precaución en este tipo de cosas, ¿no? Porque un padre o la madre, en la buena voluntad de intentar armar un barrilete y que vuele lo más alto posible, porque es siempre la idea, generalmente es esa, ¿no? Es decir, tratar de aprovechar el viento y que el barrilete vuele lo más alto posible. Entonces le ponemos la mayor cantidad de hilo y a lo mejor el hilo que encontramos en ese momento fue ese, ¿no? O que quedó de algún rezago, que alguien lo regaló. Claro, Fíjate vos en lo que puede terminar, ¿no? Sí, es muy común porque es un hilo fuerte que por ahí para eso anda bien, pero ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta eso. De todas maneras, así sea un hilo dieléctrico aislante, se recomienda no volar nunca un barrilete cerca de las líneas. Claro. Para eso tenemos que ir a un precaución. descampado, claro, es primordial. Primordial un barrilete no levantarlo en la zona urbana, y en la zona rural fijarse que no haya líneas alrededor, porque porque está en el campo no quiere decir que no esté pasando una línea por ahí cerca y tengamos el mismo riesgo. Sobre todo que las líneas rurales son todas de media tensión y hay inclusive algunas de alta que pasan. Pasan líneas por acá hasta de 162.000 volts. Y bueno, eso sería fatal, ¿cierto? Bueno, Muy bien. te agradecemos la atención, el haber hecho un poco de docencia en este tema. A veces nos damos cuenta de este tipo de situación cuando pasan las cosas. Por suerte no tenemos que lamentar víctimas, y bueno, pero vale la pena sí recrear un poco la memoria y tomar las precauciones del caso, de no volar un barrilete, como vos decías, en la zona urbana por el tema de los tendidos aéreos, especialmente de energía eléctrica, y tampoco utilizar este tipo de hilo, ¿no? Sí, Miguel, déjame agregar que, bueno, que de más está decir que a la gente que denuncie cualquier caso que vean de cables en el piso o demás, aunque no sean, muchísimas veces nos pasa casos que la gente dice, hay un cable tirado en tal calle, entonces vamos enseguida, y capaz que es un cable telefónico, de televisión, que no reviste peligro a la vida. Pero de todas maneras no está de más, la gente por ahí no sabe distinguir lo que es un cable de televisión o de energía. Cualquier cable que vean en el piso, no lo toquen, traten de quedarse en el lugar hasta que lleguemos y que no dejen que nadie se arrime hasta ver de qué se trata o reparar el problema, ¿cierto? Lo aconsejable es llamar al... Claro, siempre llamar a la guardia, que está a las 24 horas todo el año, y para prevenir este tipo de accidentes. Eleazar, ¿el teléfono de la guardia? Es 4941-008. Perfecto. Vamos a recordar, 4941-008, Así es. para que todos lo puedan agendar. A ver si tengo alguna pregunta. Lo mejor es ir a lugares alejados de líneas eléctricas, con mirar un poquito... para prestar atención, dicen, en otras palabras. Sí, lo que está explicando Eleazar en definitiva, ¿no? Es decir, tratar de no remontar barriletes en lugares donde vean cercana una línea eléctrica. Esa es la primera precaución que hay que tomar. Y la otra, el tema del hilo, porque a veces el barrilete va lejos y uno piensa que la línea de alta tensión está alejada y sin embargo llega con la longitud del hilo. Y ahora decir que no está tan de moda el tema de remontar barrilete, pero en otra época, por ahí con Eleazar somos más o menos la misma generación, era un dolor de cabeza a la gente de la cooperativa eléctrica, porque en cada cuadra había enredados barriletes por todos lados, sí. ¿No? Pero estaban los pedacitos de caña pendientes. Sí, totalmente. No, era todo un despiole para la gente de la cooperativa, era un dolor de cabeza. Sí, ahora el tema que como se agranda mucho el pueblo, hay líneas que se han hecho nuevas de media tensión, que sí o sí hay que hacerlas, un anillado dentro del pueblo para poder agregar puestos de transformación. O sea que hay mucho más líneas de media tensión, de 13.200 volts, que están dentro de la planta urbana, que son inevitables, que son las que más riesgo dan, ¿cierto? Un cable en baja, si bien también tiene riesgo, por supuesto, pero bueno, por ahí ya tiene que caerse al piso o con un hilo de estos también es peligroso, la línea baja por supuesto también. Pero hay muchas líneas de media tensión también dentro del pueblo que hay que tener precaución.